Quiero proponerte un ejercicio. Hoy, cuando comenzábamos la reunión, Jazmín nos decía que en el Antiguo Testamento, a la presencia de Dios, solo entraba una vez al año el sumo sacerdote, ¿se acuerdan eso? Y había un velo que impedía o que no permitía que otros pudieran pasar. Por eso simbólicamente y espiritualmente, cuando Jesús muere, ese velo se raja en dos. Y eso permite que, por ejemplo, nosotros cada domingo o cada día de nuestra vida podamos venir y entrar a la presencia de Dios con libertad. Ya no tenemos que hacer ningún sacrificio de animales, ya no tenemos que hacer ningún ritual, ningún acto particular, solamente venir y disponernos y entrar a la presencia de Dios. A veces, y esto corre por cuenta mía, ¿no? Pero a veces creo que hemos perdido la magnitud de lo que eso significa. Es tan simple para nosotros, por medio de Cristo, entrar a la presencia de Dios, que a veces por ahí descuidamos la magnitud de lo que eso significa, ¿no? Cuando venimos a adorar, cuando venimos a estar delante de Él. Así que yo te propongo un pequeño ejercicio en esta mañana antes de compartir o de ingresar en la palabra de Dios. Te invito a que te tomes un tiempo de silencio delante de la presencia de Dios. Silencio, ni siquiera que ores ni digas nada, simplemente que te detengas. Cuando el sacerdote entraba a la presencia de Dios, no entraba para hablar, entraba para oír. Yo te invito en esta mañana a que tomemos un instante de silencio delante de la presencia de Dios para oír su palabra. Amén. Gracias, Señor. Creo que en nuestra vida el silencio no es una de las cosas más habituales, ¿no? ¿No les pasa a ustedes? Particularmente los que vivimos acá en la ciudad, hemos perdido hasta esa rutina del silencio de la naturaleza o el silencio o el escuchar la calma del silencio a nuestro alrededor. Y parece que cuando estamos en silencio estamos un poquito perturbados, ¿no les pasa a veces? Un ratito de silencio, bueno, a Ani no, buenísimo, pero un ratito de silencio a veces como que nos perturba, ¿no? Es como que necesitamos o hablar algo, o decir algo, o escuchar algo, porque se vuelve quizás incómodo. Sin embargo, Dios habla muchísimas veces en el silencio, en nuestro silencio, que no es el silencio de Él. ¿Está bien? Bueno, pero eso es mensaje para otro día. Hoy quisiera que entremos en esta casi último mensaje sobre el tema de paternidad o esta serie de paternidad. Solamente quiero tomar 2 minutitos y me encantaría que alguien que libremente, 1 o 2, que libremente así lo entiendan, puedan decir algo en lo cual han recibido, han sido ministrados de alguna forma, ya sea a través del mensaje de los domingos, ya sea a través de los estudios en los grupos de vida, porque es lo mismo. Gracias. Que hayan sido ministrados por esta serie de paternidad, algo que Dios les haya hablado o que Dios haya transformado. ¿Cómo?
familia, wow. Mucho, mucho. También a mí, también a mí. ¿Qué más? ¿Alguien más que se anime? A reivindicar tu identidad. Qué lindo, Ani. Gracias. Gracias. Sí. Concretamente, hace pocos días, Cami y yo tuvimos un leve accidente en la vía pública automovilístico y cuando fuimos a la atención médica, ninguna de las dos tenía ninguna lesión en nada. Y eso decía Camila que Dios protectó. Amén. Gracias, gracias. Verdad, un milagro de Dios, ¿eh? Accidente importante y las dos están sanas. Gloria a Dios por eso. Amén. Sí, ¿quién más? Sí. Sanidad. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Sanidad de nuestra paternidad, o a través de nuestra paternidad. Sí. Cambió la visión acerca del amor del Padre. Cambió la visión acerca del amor del Padre. Wow, tremendo. Muy bien. ¿Alguien más que se anime? Sí. A buscar el enfoque ese de hijo hacia el Padre para tener una relación y que nuestra vida se reivindique a base de lo que el Señor tiene para nosotros. Espectacular. Qué lindo, buenísimo. Hay una parte del estudio donde dice todos los problemas de la vida pueden resolverse a través de la paternidad de Dios. Amén. Amén. Tremenda verdad, ¿no? Todos los problemas de la vida pueden resolverse a través de la paternidad de Dios. Lo digo incluso para quienes a lo mejor estamos o están atravesando en este momento alguna dificultad o algún problema, la respuesta está en la paternidad de Dios. Dios Padre tiene la salida y tiene preparada la forma de atravesarlo. Gracias, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Me encantó esto, podríamos pasar toda la mañana en esto, ¿no? Pero están preocupados porque saben que después le voy a sacar tiempo le voy a añadir tiempo al mensaje, entonces por eso nadie más contesta, ¿no? Entonces, como la escuela secundaria, cuando dice alguien tiene más una pregunta, todos están esperando para rajarse, ¿no? Entonces, hoy vamos a compartir, no vamos a tener, sí, Josbel, dale. Sabes que el jefe nunca va a ser amigo tuyo, ¿ya? Pero, viste, cuando el jefe hace cosas que te incomodan, te presionan. Y acá cambié la manera de verlo y ya está, me dice María, me dice que orara por él. Y cambió el jefe. Sí. Y las oraciones tuvieron efecto, él cambió su forma de ser. Él entraba, no saludaba, era algo así, y ya el ambiente laboral se va mejor. Entonces, ahí Dios trabajó. Extraordinario, extraordinario. Yo creo que los hijos de Dios, sí, dale. Ahora se embalaron, ¿no? Igual, poneme stop en el cronómetro, sí. En nuestro caso, en nuestra familia, la unión familiar, se notó realmente la unión familiar, ¿no? Gloria al Señor que se puede lograr todo eso, que logra en nosotros todo eso. Gracias, Julito. Gracias. Siempre estamos convencidos que la palabra de Dios es palabra viva, ¿no es cierto? No es solamente una palabra para aprender o para conocer, sino una palabra que transforma. Así que mientras vivamos esto, es extraordinario. Yo quisiera en esta mañana, no vamos a tener PowerPoint, pero vamos a ir compartiendo algunos textos, o un texto de la palabra, o una historia de la palabra. Es una parábola que el Señor Jesús compartió, y que todos ustedes conocen, o la mayoría han escuchado, probablemente 2, 3 veces, en distintas ocasiones o más, que la Biblia en algunas versiones titula como la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Ustedes saben que esos titulitos que aparecen arriba no son propios del texto original, son agregados que se hicieron después para titular, ¿no? Y creo en esta ocasión que justamente nunca más evidente que eso, que es un titulado, porque la parábola encierra varias cosas que no tienen que ver solamente con el hijo pródigo, sino con quienes allí están y comparten. Lo vamos a ir leyendo a medida que vamos compartiendo, así que ténganlo si quieren allí a mano o quizás pueden, a lo mejor aparecen algunos textos acá, milagrosamente que el Señor tire una cosa y aparezcan Lucas 15 del 11 al 24, a lo mejor aparecen, ¿no? No estaba preparado, como verán. ¿Bien?
Muy bien, algunas cosas. Quisiera que pensemos en esta mañana rápidamente en 3 etapas que conforman el ciclo de nuestra vida espiritual en relación a la paternidad. 3 etapas que conforman el ciclo de nuestra vida espiritual en cuanto a la paternidad de Dios. Cuando hablamos de etapas, hablamos de fases, de momentos, y cuando hablamos de ciclos, hablamos de cosas, digamos, justamente la conformación de esas distintas etapas determinan ciclos en nuestra vida. Para ser un poco más claro, por ejemplo, el agua tiene un ciclo, ¿sí? ¿Cuál es el ciclo del agua? Evaporación, condensación y precipitación. No la tenían, iban a decir sólido, Los engañé. Muy bien. El ciclo del agua es ese. Así funciona. Evaporación, condensación y después precipitación. Los seres humanos también tenemos un ciclo en nuestra vida, ¿o no? Nacemos, nos desarrollamos, crecemos y un día morimos. Toda nuestra vida, por si no saben, entran todas. La última también entra. Es completito el ciclo en nuestra vida. Cuando hablamos de nuestra vida espiritual, yo quisiera en esta mañana que pensemos también que Dios anhela que podamos cumplir un ciclo vital en cuanto a la paternidad, en cuanto a lo que Él espera y anhela de nosotros. Y en ese ciclo, la parábola del hijo pródigo nos ayuda a entender que probablemente nosotros tengamos 3 etapas distintas en las cuales quisiera hacer énfasis en esta mañana. La primera etapa es quizás esa etapa, la etapa del hijo menor, llamado allí pródigo. No lo dice exactamente la Biblia, habla de un hijo menor. Pero ¿qué significa, por qué esta palabra pródigo, por qué aparece pródigo después? ¿Qué significa pródigo? Pródigo justamente es una persona que desperdicia los bienes que le han sido asignados o los malgasta aquellos bienes que le han sido asignados. Por eso la palabra pródigo. Así que le podríamos llamar también la etapa del hijo que despilfarra su herencia o cuando despilfarramos la herencia. Dice Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 12, comienzo a leer, dice, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Presten atención a esto porque vamos a volver a reparar en esto. ¿Qué le pidió el hijo menor? Le pidió la herencia. Y cada vez que nosotros pensamos en este relato de que el hijo menor pide la herencia, de alguna manera es una forma clara y concreta de desvincularse del padre. Es una manera de decir, a partir de ahora yo no quiero saber nada con vos, a partir de ahora yo quiero manejarme con mis propios recursos, que en realidad son los recursos que sé que vienen de vos, pero no los quiero compartir más con vos. No quiero que vos gobiernes más sobre esto, no quiero que vos tengas más autoridad sobre esto, quiero ser yo el que los administre o el que los lleve adelante. De alguna manera ahí comienza esta historia, ¿no? Ahí comienza el punto de partida de esta primera etapa en lo que podemos llamar nuestra relación paternal o con la paternidad. Dice, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desordenadamente y derrochó su herencia. ¿A dónde dice que fue el hijo? A un país lejano. ¿Qué hizo con el dinero y con la herencia? Lo derrochó. Alejarnos de Dios puede ser la peor decisión que tomemos en nuestra vida. Durante los primeros tiempos siempre parece que la cosa es dulce. Y esto sucede, y lo he visto en infinidad de situaciones, de aquellos que a lo mejor toman una decisión y en un primer instante parece que todo está bien, parece que
les sobra tiempo, parece que ya no tienen un montón de cosas que a lo mejor antes consideraban que a lo mejor eran cargas. Y entonces empieza una especie de sensación de falsa libertad. No lo digo yo, lo dice la Biblia, es como una especie de sensación de creer que justamente ahora el control lo tengo yo. Y decir que el control lo tengo yo me da una sensación de libertad. Aun cuando sé que todo lo que tengo no proviene de mí, pero como yo lo puedo manejar, como yo lo puedo gobernar, entonces me da esa sensación de libertad. Es como una especie de espejismo donde nosotros creemos que estamos gobernando lo que en realidad nunca ni fue nuestro, ni estará bajo nuestro control. Pero cuando lo tenemos, cuando lo manejamos, y Dios nos concede la libertad de poder hacerlo a todos los seres humanos, nosotros tomamos la decisión de cómo invertimos eso que hemos recibido o eso que hemos tomado. Y ahí encontramos algo extraño que nosotros justamente en esta parábola se ve con mucha claridad, pero cuando lo pensamos en nuestras vidas nos cuesta entenderlo un poco más. ¿En qué manera invertimos nosotros aquello que Dios nos ha concedido o que Dios nos ha dado? En este caso, en el caso del hijo pródigo, como lo dice la palabra, lo que sucede es que finalmente terminamos malgastándolo, invirtiéndolo mal, o invirtiéndolo en cosas que realmente no aportan ni a nuestro crecimiento, ni a nuestro desarrollo, ni a los planes que Dios como Padre tenía para nuestras vidas, y entonces empezamos a despilfarrar todo aquello que Dios había concedido para nuestro bien, todo aquello que incluso nosotros reclamamos de parte de Dios para nuestro bien. Y entonces comienza un proceso de desgaste en nuestra vida que no alcanzamos a entender que se vuelve como una especie de vacío, se vuelve como una especie de sinsentido, sin propósito, que tiene que ver con esta etapa en nuestra vida espiritual, que es ir tomando distancia y alejándonos de Dios. Dice finalmente Lucas 15, el 14 al 17, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? La situación de ir corriéndonos y apartándonos de Dios nos lleva a instancias en las cuales todo lo que nosotros creíamos que podíamos gobernar de repente se vuelve ingobernable. Y de repente cualquier crisis o cualquier situación como la que a todos les toca atravesar, incluso aquellos que estamos cerca con Dios, cerca de Dios, pero se vuelve sin poder acudir a nadie, porque ahí ya no tenemos en quién reposar, ya no tenemos a quién buscar, y entonces nuestra vida empieza a tener una especie de crisis que tiene que ver no solamente con lo que nos está pasando, sino con que no tenemos a quién ir con lo que nos está pasando. Encontramos una especie de hueco, de vacío, que de una u otra manera nos lleva a cuestionarnos absolutamente todo lo que estamos viviendo y experimentamos. Y empezamos a acudir a cosas insólitas, como por ejemplo ir y buscar hasta la comida de los cerdos. Tristemente, querido hermano, querida hermana, cuando nos alejamos de Dios, encontramos situaciones ridículas hasta en la vida de los más creyentes. Ridículas, tristemente, lo digo pensando en cosas que justamente terminan denigrando la vida de las personas. Y alguien que a lo mejor en algún momento estuvo en el esplendor de todo lo que Dios tenía para su vida, termina mendigando cosas en lugares que nunca antes se hubiera imaginado que tenía que estar, simplemente porque está alejado de Dios y de los planes que Dios tenía para su vida. Empezamos a sentirnos como una especie
de gran chiquero espiritual, donde nuestra vida se encuentra incómoda, se encuentra por alguna manera siendo insatisfecha, profundamente insatisfecha, pero además sin saber qué hacer frente a esto. Dice la parábola justamente allí que, sin embargo, este hijo menor recapacitó, volvió en sí y volvió a la casa del padre. Pero, ¿cuál era el pensamiento cuando él decidió volver a la casa del padre? ¿Quería volver como hijo? Quería volver como jornalero, ¿sí? Porque había entendido que había perdido su condición de hijo. Esto es lo que el enemigo genera en nuestras vidas cuando nosotros nos apartamos de Dios. Empieza a crear en nosotros un pensamiento, una conciencia de que ya dejamos de ser hijos, de que ya no merecemos absolutamente nada, de que aquello que recibimos de parte del Padre, ya el Padre nos lo dio todo y que no tiene absolutamente nada más para darnos, de que nuestra vida ya fue mal invertida y que por ende volver al Padre no tiene ningún sentido en su corazón. Que a lo sumo, si volvemos, vamos a volver como esclavos. Cosa que justamente va en contra totalmente del propósito de la palabra de Dios. Dios nunca nos llamó a ser esclavos, siempre nos llamó a ser hijos. Y no solamente eso, sino que la sensación de volver genera en nosotros una serie de temores, de vergüenza, de sentirnos no dignos, y por eso es tan difícil volver a casa. Hay cientos, miles, me atrevo a decir millones, de hijos de Dios que hoy en día están lejos de casa, por el simple hecho de que no se animan a volver, por el simple hecho de que consideran que ya el Padre no los va a recibir, o porque tienen su corazón tan dañado que consideran que ya no tienen el valor suficiente para ser o volver a ser hijos de Dios. Si alguna vez te tocó atravesar esta situación, sabes de lo que estoy hablando. Y si nunca te tocó atravesar esta situación, yo te animo a que en esta mañana pienses en aquellos que sí la están atravesando, porque el dolor es muy profundo, porque realmente atraviesa lo más íntimo de la identidad de nuestra vida como seres humanos. Una de las cosas que este hijo menor resalta cuando va a volver, dice, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como si fuera un jornalero. ¿Qué es esto de pecar? No era solamente las cosas malas que hizo, sino pecar es justamente errar al blanco de aquello que Dios tiene para tu propósito y para tu vida. Y entonces, cuando eso empieza a suceder, empezamos a dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas, y nos vamos alejando cada vez más en esas vueltas erróneas que damos del plan y del propósito de Dios. Algunas características vinculadas a esta etapa en nuestra vida espiritual. Primero tenemos una imagen distorsionada del Padre, porque preferimos estar lejos de Él y de su influencia, porque creemos que Dios no nos va a dar libertad, cuando justamente en Él hallamos libertad. En segundo lugar, tenemos una imagen distorsionada del Padre porque menospreciamos la herencia que Él nos consagró, nos dio, y la terminamos malgastando, desperdiciando. Todos nosotros hemos recibido ya una herencia de parte del Padre por medio de Jesucristo. Y esa herencia tiene características hermosas y peculiares incluso en cada uno de nosotros. No toda es igual, pero acá hay dones, habilidades, talentos preciosos, específicos, hermosos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿saben que Raúl va el domingo que viene a participar de Precosquín? ¿Sigue presente eso? ¿Saben cuando él... ¿Puedo compartir esto? Ya te mandé al frente igual.
Cuando comenzamos en el grupo de vida, una de las primeras cosas que Raúl compartió era justamente que entendía que tenía dones, habilidades hermosos de parte de Dios, pero por alguna razón sentía que estaban como encapsulados, ¿no? Cuando nosotros volvemos a poner esos dones, esas habilidades, esos talentos en manos de Dios, Dios hace cosas preciosas con nuestra vida. Tomé el ejemplo de Raúl, pero puedo tomar cualquiera, acá lo tengo a Sergio, ahora estoy enfocado por los músicos, ¿no? Pero podríamos tomar cualquiera. Todos nosotros, en nosotros hay una innumerable cantidad de cosas hermosas que Dios destinó en su herencia para nosotros. Ahora es cierto que muchas y muchas veces las hemos malgastado. Las hemos utilizado en cosas que tienen poco valor para Dios, o peor aún, que el enemigo ha utilizado justamente para alejarnos de Dios en lugar de acercarnos a Él. Esa etapa del hijo menor es la etapa en la cual nosotros permanecemos distanciados de Dios, aún sabiendo que la herencia que tenemos es de parte de Él. Luego, esa misma imagen distorsionada llevó a que el hijo creyera en que el padre no lo iba a perdonar, cosa que ya dijimos. Y esa imagen distorsionada es la que finalmente termina haciendo que él crea que el padre no lo iba a perdonar y que nunca iba a tener posibilidad de volver ahí. Así. Sin embargo, aún así, ¿qué hizo el padre? Estaba esperándolo con brazos abiertos. ¡Wow! Esa es la característica de la paternidad de Dios. Es un amor contracultural. Porque lo que decía la propia ley judía es que si un hijo renegaba de la herencia del padre, ¿se acuerdan? Cuando volvía, todo el pueblo lo tenía que esperar allí, tenía que, digamos, no solamente insultarlo, basurearlo, es decir, exponerlo públicamente de lo que había hecho. Sin embargo, el amor del padre hace todo lo contrario. Y esto nos sucede muchas veces cuando pensamos nosotros mismos en personas que a lo mejor hacen cosas que de una u otra manera no merecen ya ser llamados hijos de Dios. Sin embargo, el corazón del Padre se vuelve un corazón amoroso que una y otra vez está esperando recibir, abrazar, perdonar, sanar, etcétera, etcétera. Yo creo que de una u otra manera, en mayor o menor medida, todos hemos atravesado la etapa del hijo menor. Quizás en algún sentido hoy la estés atravesando. Yo quiero invitarte en esta mañana a que puedas entender que aún en esa etapa Dios te ama, pero que no desea que permanezcas allí. Cuanto más tiempo permaneces allí, más tiempo tu vida es deteriorada, tu corazón es destruido y los planes de Dios son deshechos. En segundo lugar, está la etapa del hermano mayor, ¿sí? También la Biblia nos habla bastante de esto y muchas veces ya hemos compartido acerca de esto, así que no voy a profundizar tanto en esto. Quiero concentrarme solamente en un aspecto de esto, la etapa del hermano mayor. El hermano estaba allí en la casa, dice, mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile y entonces llamó a uno de sus siervos y les preguntó qué pasaba. Estaba allí, en la casa, sin embargo estaba distante. Estaba allí en la casa, sin embargo le sorprendía lo que estaba pasando en la casa. Podríamos llamarle a esta etapa, me gustaría llamarlo así en esta mañana, me tomo esa licencia, la etapa de la herencia enterrada. ¿Se acuerdan que dijimos al principio? El hijo menor pidió la herencia, pero el padre se la dio ¿a quién? A los dos. Se la dio a los dos. Es decir que el hermano mayor también tenía la herencia, también contaba con la herencia. El hijo menor la despilfarró. ¿Pero qué hizo el hermano mayor con la herencia? ¿Qué hizo con esa herencia? Déjame decirlo de esta manera. Creo que lo que hizo fue, no la despilfarró, pero tampoco la multiplicó, tampoco la desarrolló. Hizo como la parábola aquella que utilizó Jesús, ¿se acuerdan? Y la enterró.
Y la enterró porque, al igual que en esa parábola, probablemente creía que el padre era de determinada forma o consideraba que era un hombre que no cosechaba donde había sembrado, etcétera, etcétera. Y entonces decidió enterrar esa herencia que había recibido. Muchas veces los hijos de Dios estamos acostumbrados a vivir una vida religiosa, a vivir una vida de iglesia, a vivir una vida de venir, compartir, estar. Pero ¿qué hemos hecho con la herencia que Dios nos dio? ¿Qué hicimos con la herencia que el Señor nos ha dado? ¿Está siendo desarrollada, está siendo explotada o simplemente la hemos guardado? Quiero decir algo, cuando nosotros tomamos la herencia que Dios nos dio y la enterramos, tenemos exactamente la misma sensación interior que la que tenía el hijo pródigo. Sentimos que estamos, pero no estamos. Sentimos que estamos cerca, pero aún estamos lejos. Sentimos que hay un montón de cosas que Dios quiere hacer con nuestra vida, pero sin embargo, estamos ahí, a media máquina, no lo vemos, estamos siempre esperando que en algún momento suceda, que en algún momento algo pase. Y entonces todas las habilidades, todos los recursos, todos los talentos, todas las experiencias que Dios nos dio, quedan frisadas. No es un término bíblico, no aparece en la Biblia porque no existía el freezer en aquel entonces, pero creo que se podría aplicar ahora, ¿no es cierto? Vos podés tener una comida preciosa, extraordinaria, te hiciste, no sé, algo que se te ocurra ahora, te hiciste una bondiolita a la cerveza, bien hecha, ¿te gusta? Perfecto, ¿no? Espectacular, y la frisaste, ¿no? La frisaste. Y la tenés siempre ahí, ¿te acordás? Decís, che, qué bueno que estaría comerse la bondiola, uy, pero está frisada, no hay que sacarla. Y entonces sigue ahí, frisada, frisada, frisada. Y pasa la vida y vos seguís con la bondiolita frisada. Si no te acordás nada de este mensaje, acordate de la bondiolita frisada. Hay dones hermosos, talentos preciosos, habilidades espectaculares que Dios puso en tu vida, que incluso algunos reconocieron, dijeron, llamados de Dios para tu vida, pero que están frisados por alguna razón, en algún momento, alguna circunstancia, algún temor o algo que te pasó. Todo eso es válido, todo eso es válido. Pero en algún momento abriste el freezer, lo pusiste ahí y cerraste, y sabés que está ahí, pero está frisado. Está guardado, es como esos talentos, habilidades, dones que enterraste. Sabés que están ahí, sabés que tienen valor, sabés que son de Dios, sabés que un día vas a tener que rendir cuenta de ellos, pero están ahí, guardados, enterrados, frisados. Y entonces pasa lo mismo que pasa con el hermano mayor. Estás en la casa, pero no disfrutás de estar en la casa. Tenés cabritos, pero no comes cabritos. Hay fiesta, pero no participás de la fiesta. Hay cosas alegres que Dios hace, que suceden, milagros, cosas que Dios produce permanentemente, pero no sos parte de ellos. Porque frisaste tu experiencia con Dios en algún momento y la dejaste guardada allí. Y te conformás con eso porque llega un momento en nuestra vida espiritual, y a esa etapa me refiero. Llega un momento en nuestra vida espiritual en la cual conservamos lo que Dios nos dio y nos quedamos ahí plantados. Acá me planto, hasta acá llegué. Cuando lo que Dios tiene es mucho más abundante, precioso, extraordinario, poderoso. Lleno de desafíos, claro, desafíos de fe. Pero están allí, están allí. Entonces se vuelve imperioso en ese momento que otra vez el padre tenga que salir a buscar, así como fue a buscar o a abrazar al hijo pródigo, te salga a buscar a vos y te diga, vení, entrá a la casa. Y quizás incluso se te ocurra decirle, nunca compartiste un cabrito conmigo cuando Dios compartió todo con vos.
Cuando ya te dio todo. Y sos vos el que tiene que compartir los cabritos con Dios. No le pidas más si ya te dio todo. Cuando descubrimos que Dios nos dio todo, entonces somos nosotros los que tenemos que empezar a entregarle a Él. Y cuando empezamos a entregarle a Él, nos damos cuenta que disfrutamos la vida de otra manera. Y ya no es servicio por obligación, es servicio por pasión, es servicio por alegría, es servicio por entrega, es servicio por gozo. Es decir, ¿qué puedo hacer ahora, Dios, para disfrutar de lo que me distes? Tengo una voz hermosa, bueno, qué lindo, ponela al servicio de Dios. Soy habilidoso con mis manos, bueno, ponelo al servicio de Dios. Y empezás a descubrir que en tu baúl o en tu freezer estaba lleno de cosas que fuiste guardando de las que Dios te dio. Y hoy estás quizás en ese ciclo, en esa etapa del hermano mayor. No sos el hijo pródigo, claro, porque no lo malgastaste, no lo tiraste a la basura, porque sabés que es de Dios. Entonces quizás no lo estás dedicando a cosas que el enemigo va a usar, pero tampoco lo estás consagrando plenamente a Dios. Y entonces estás allí, en ese punto intermedio, en esa etapa del ciclo que Dios tiene para tu vida, donde, no lo dice la Biblia, no sos ni chicha ni limonada. Sí lo dice la Biblia, no sos ni frío ni caliente. Estás, pero no estás. Querés, pero no haces. Anhelás, pero no te esforzás. Estaba en la casa, pero lejos de la intención y del corazón del Padre. Tenía también una imagen distorsionada del Padre, porque lo veía como un patrón de estancia y no como alguien que estaba dispuesto a proveer, a disfrutar de la vida con Él, a gozarse con Él. Y entonces cada cosa que te dispones a hacer, lo sentís como una obligación, lo sentís como una carga, lo sentís como un peso, lo sentís como algo que no vas a poder hacer porque seguís viendo a Dios Padre como un patrón de estancia y no como un Padre que está dispuesto a disfrutar lo mejor de la vida con vos. Ese hijo, al igual que el primero, también recibió la herencia, pero la enterró, la guardó, la tuvo allí. Dejó que se reprodujera sola, sin disfrutarla y vivirla y compartirla con el Padre. Y voy a la tercera y la última, que tiene que ver con lo que Dios tiene para nuestras vidas, querida iglesia. Si estás acá en esta mañana y aún los que no están, quiero decirte esto. Dios anhela para nosotros la tercera etapa de esta parábola, que es la etapa de ser como el Padre, que podríamos llamarla la etapa de la herencia plena. La primera, la herencia malgastada. La segunda, la herencia enterrada, si querés frisada, pero no es bíblico. Así que, Y la tercera, la de la herencia plena, que es justamente la etapa de ser como el Padre. ¿Quién fue el Hijo que fue plenamente como el Padre? Jesús. Jesús. Jesús es el mejor modelo para entender cómo ser el Padre. El Padre refleja su identidad y sus atributos en Jesús. Hoy a la mañana compartíamos en el discipulado. ¿Dónde está Hugo? ¿Está Hugo? Hugo hablaba acerca de esto de la Trinidad y la preciosa manifestación de Dios en la Trinidad, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos esa bendición. Vos y yo estamos llamados a ser como el Padre. Vos y yo, prestame atención en esto, estamos llamados a ser como el Padre. Y entonces nos vamos a preguntar, ¿y cómo? ¿Cómo somos como el Padre? Y entonces el modelo es Jesús. Porque Jesús es el modelo de cómo es el Padre reflejado en un ser humano, es decir, en vos y en mí. Por eso se encarnó
Pero podés decir aún así, para mí eso es muy difícil, pastor, no me venga con esto porque yo de acá a Jesús me queda me quedan kilómetros de distancia, estoy lejísimos, ¿no? Y entonces ahí viene el Espíritu Santo, ¿no? Que dice, por eso estoy en tu vida. Porque yo quiero que seas como el Padre, por medio de la imagen y del reflejo de Jesús. Y entonces el Espíritu Santo te hace cada día más parecido a Jesús, para que vos seas cada día más como el Padre. Nadie ha sido padre o madre antes de ser hijo o hija. De hecho, ninguno de nosotros elegimos ser hijos o hijas. Nacimos hijos e hijas. Pero ser padre se elige. Ser padre es una decisión. Y yo quiero invitarte en esta mañana, querida iglesia, querido hermano, querida hermana, quiero invitarnos a que seamos padres, que pasemos de las etapas previas, que dejemos de ser hijo menor, hijo mayor, aunque por ahí en el ciclo a lo mejor alguna otra vez volvamos y patinemos y volvamos a ser, que en algún momento tomemos la decisión de poder ser definitivamente como el Padre. Porque cuando decidimos ser como el Padre, no hay situación, no hay instancia en la vida que nos pueda debilitar. Aunque esté en la etapa del hijo menor o del hermano mayor, no estoy llamado a seguir estándolo, no estoy llamado a quedarme congelado o estigmatizado en ese lugar. Hay quienes nos han estigmatizado como hijos pródigos y siempre nos ven ahí y cada vez que nos ven parece que siempre estamos siendo el hijo pródigo, ¿no? Siempre el que se equivoca, siempre el que vuelve, siempre el que falla, siempre el que vuelve, ¿no es cierto? Y ahí quedamos clavados. A veces nosotros mismos estigmatizamos a algunos de nuestros hermanos como hijos pródigos y los dejamos ahí clavados, pobrecitos. Si eso ha sido en tu vida en el nombre de Jesús, este es el tiempo de desafiarte a ser como Padre, a la imagen de Jesús. Si quedaste estancado en la imagen del hermano mayor y estuviste dando vuelta y incluso quizás los demás te ven y te colocan en ese lugar, que se vuelve un lugar cómodamente incómodo, porque es un lugar en el cual me puedo quedar pancho, me puedo quedar tranquilo, puedo no hacer nada y nadie me va a decir nada, excepto el espíritu que está en mi interior. ¿No te pasó? Por ahí, hasta los que están a tu alrededor ya se cansaron de decirte, che, ¿cuándo vos podés un poco más? Vos podrías hacer esto, vos podrías dar esto, tenés dones para esto, dale una vuelta más. Y en un momento por ahí empezás a sentir el silencio, porque ya por ahí los demás se cansaron de decírtelo. ¿Te pasó alguna? No levante la mano. ¿Te pasó alguna vez? Pero el Espíritu no te lo deja de decir. Otra vez aparece una y otra vez ese llamado, otra vez aparece una y otra vez ese golpeteo en el corazón. Que te quiere sacar de ese lugar del hermano mayor y te quiere colocar en el hogar del Padre. Naturalmente es más fácil para nosotros concentrarnos en esa imagen de hijos, porque muchas de nuestras características responden a eso. Sin embargo, Dios quiere llevarnos a la imagen del Padre. Hay una presión social a querer colocarnos siempre en el lugar de hijos. Y por eso nuestra relación con Dios también muchas veces refleja eso. Porque vamos permanentemente a pedir, a expresarle nuestras necesidades, a compartirle nuestros problemas, cosas típicas de hijos. Los padres solemos no hacer, o intentamos no hacer eso, ¿no? O vos agarrás a tu hijo y le decís, hijo, por favor, ayúdame, no tengo un mango para comer, ¿no? Y el pibe, ¿vos le haces eso, Nachi? No. Okay. O vas y le abrís tu corazón y estás permanentemente diciendo necesito, necesito, necesito. Y es verdad que necesitamos, y es verdad que Dios el Padre tiene para responder, pero también es verdad
que en algún momento nosotros tenemos que volvernos como el Padre. Y tenemos que empezar a tomar autoridad y creer que somos nosotros los que podemos dar, somos nosotros los que podemos compartir. Ya no es solamente recibir perdón, sino que también es el tiempo de empezar a dar perdón, es el tiempo de volver, de abrazar, es el tiempo de buscar, es el tiempo de bendecir, es el tiempo de hacer todas las cosas que el Padre hace, empezar a hacerlas nosotros. Y cuando nos transformamos en eso, en lo que Dios quiere que seamos y lo que Dios quiere que hagamos, entonces nuestra vida se completa. Y llegamos al final del ciclo de la parábola, siendo como el Padre. Jesús es ese modelo. En algún momento Felipe le preguntó a Jesús, no sé si se acuerdan esto, ¿sí? Le dijo, Señor, muéstranos al Padre. ¿Se acuerdan que Felipe le preguntó? Muéstranos al Padre. Y con eso nos basta. Y Jesús le dijo, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y vos, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dice muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, lo hablo no por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Esto dijo Jesús. Aplícalo a tu vida. Aplícalo a tu vida. Y empezá a declarar y a pensar y a decir que en vos se refleja la vida del Padre. Que ya no sos el hijo pródigo ni tampoco el hermano o el hijo mayor. Ahora tenés las características del Padre y que en tu vida se reflejan esas características del Padre. Jesús le respondió en otra ocasión, Juan 5, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. De cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada, escúchame esto que termino acá, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo si no lo ve que el Padre lo hace. Porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Y es que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace y mayores cosas que éstas le mostrará para el asombro de ustedes. El Padre, fíjense Jesús, ¿no? El Padre estaba trabajando, Jesús simplemente hacía lo que el Padre le decía que hiciera. Es decir, que cada vez que Jesús hacía un milagro, lo hacía porque el Padre se lo había mostrado. Cada vez que Jesús se acercaba a alguien, como a la mujer samaritana, lo hacía porque el Padre se lo había mostrado. Dios sigue obrando, Dios sigue siendo el Padre y Dios sigue queriendo que cada uno de nosotros refleje esa imagen del Padre. Pero para eso necesitamos preguntarle, Señor, Padre, Papá, ¿qué es lo que hoy estás haciendo para que yo pueda hacer lo mismo que vos estás haciendo? Y nos vamos a sorprender quizás de que en nuestra vida diaria hay un montón de cosas que Dios te va a pedir que hagas simplemente porque Él las está haciendo. Y entonces alguien de repente va a estar preocupado por conocer al Señor y vos vas a ser el instrumento para hablarle de Dios. Porque si hay algo que le duele al corazón del Padre es que las personas estén lejos de Él. Y a veces me pregunto, querida iglesia, a Charlie, pero si la pregunta te cabe, agárrala para tu vida también. ¿Estamos haciendo y preocupándonos del mismo modo que el Padre por las personas que están alejadas de Él, por las personas que están lejos de su corazón? ¿O estamos tan concentrados en nosotros como el hermano mayor que no alcanzamos a ver a aquellos que están sufriendo, lejos, perdidos, despilfarrando, etcétera, etcétera, etcétera? Yo creo que cuando nuestro corazón se transforma como el corazón del Padre, entonces nuestra vida empieza a enfocarse en aquellos que todavía no le conocen. Y entonces, ¿saben qué hace Dios? Nos empieza a utilizar nuevamente como instrumentos, como ya te utilizó alguna vez, ¿no es cierto? Es hermoso cuando vos le compartís la palabra a alguien y ese alguien descubre el amor del Padre, ¿o no?
eso es porque el Padre está obrando y simplemente fuiste sensible a escuchar la voz del Padre a lo que Él quería hacer. Entraste en la última etapa de tu ciclo espiritual. Yo quiero animarte en esta mañana, vamos a orar. Sé que soltar esta palabra a veces es compleja. Jesús lo hizo en medio de un contexto en el cual le hablaba precisamente a los discípulos y a los fariseos acerca de la importancia de poder encontrar todas aquellas cosas que se habían perdido. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que encuentres las cosas que se perdieron en tu vida, si es que así es. Si en esta mañana por alguna razón entendés o sentís que estás en la etapa del hijo pródigo y sentís que todo lo que Dios te ha dado lo has despilfarrado, lo has perdido, este es un buen momento para poder volver a la casa de papá, a los brazos del Padre, como decía la canción, y entregarle de nuevo todo lo que tenés. Porque Él te va a recibir con brazos abiertos, nunca cerrados. Va a acudir a tu encuentro, te va a abrazar, te va a bendecir. Va a ser una fiesta. Si estás en la etapa o en el momento del hermano mayor luchando allí con aquellas cosas que has enterrado, guardado, por temor, por dificultad, por problemas, por necesidades, quiero invitarte a que te animes en el Señor a creer que el tiempo que viene por delante es un tiempo de plenitud en lo que Dios tiene para tu vida. Incluso, dice la palabra que compartíamos recién, mayores cosas de las que vistes vas a ver en tu vida y a través de tu vida. Por eso te invito en esta mañana, nos invito como iglesia, o mejor dicho, el Señor nos invita como iglesia a entrar en la etapa de la imagen del Padre en cada uno de nosotros. Señor, queremos pedirte que nos unas a tu corazón, que hagamos fiesta, Señor, en nuestro corazón cada vez que vemos que tus hijos se vuelven a ti, cada vez que encontramos a un hijo perdido y queremos abrazarlo, queremos perdonarlo, queremos llamarlo, queremos convocarlo, queremos decirle que vos lo amás. Señor, queremos volver a tu corazón compartiendo todos los cabritos que nos diste cada día de nuestra vida, Señor, y disfrutando junto con vos todo lo que vos nos diste primero. Y yo sé, Señor, que acá en esta iglesia hermosa hay cientos de dones, Señor. Hay miles de dones que has derramado, que has entregado como herencia. Yo te pido en el nombre de Jesús que en esta mañana podamos soltarlos para que vos te manifiestes en cada una de nuestras vidas. Y si hay quienes tienen dudas, temores, Señor, te pido en el nombre de Jesús que sean despejados y que este sea un tiempo en el cual vos te manifiestes. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Dios te bendiga, querida iglesia.